Buenas señores, ¿qué tal? Les saluda PCT. Se ha cumplido un poquito más de un año, en 2024, cuando Apple hizo el rebranding del nombre de su cuenta en el lado comercial, el distintivo de aquel llave general que nos da acceso a todo el universo Apple, el Apple ID, pasando ahora a llamarse Apple Account, luego del lanzamiento de todas las plataformas de software en terminación 18 y macOS Sequoia a mediados del año pasado. Y luego de todo este tiempo, teniendo en cuenta la duración que ha tenido el término Apple ID en el ecosistema, 20 años para ser precisos, hay algunos que les ha parecido bien, otros que no, y en este video vamos a explorar un poco la historia del Apple Account y examinar el por qué los chicos de Cupertino lo han tomado este cambio como el más conveniente. Veámoslo. La cuenta de Apple fue introducida inicialmente con iTools por allá a inicios de los 2000 bajo este mismo nombre, el primer gestor de la nube y servicio gratuito para usuarios de Mac. El tío Steve estaba muy emocionado por otorgarle funciones de nube a los maqueros de aquel entonces para funciones de correo, página principal para compartir contenido multimedia mediante web, almacenamiento con IDs, hoy iCloud Drive, y la primera función de protección parental que fue KidSafe, hoy tiempo en pantalla configurado para menores. El iTools era bastante básico, inclusive ni siquiera usaba una app, todo se gestionaba mediante Apple.com al comienzo, pero para la época fue un primer gran paso, además de gratuito. Luego, a mediados de 2002, iTools es renombrado como The Mac, absorbiendo todas las funciones de iTools con mucho más espacio y velocidad para las apps que se manejaban con este servicio en macOS Jaguar. Esta vez The Mac ya venía establecido como un servicio de suscripción, que de unirse le otorgaba al usuario un correo oficial de Apple con el dominio @mac.com. Y los usuarios previos de iTools tenían un descuento especial por un año, nada mal. En 2003, tras el lanzamiento del iTunes Music Store, hoy solo iTunes Store, cambió progresivamente el término de una cuenta Apple de forma general al Apple ID, el cual se podía registrar con un correo electrónico existente externo, véase Hotmail por ejemplo, con Apple mismo o una cuenta de Mac ya existente. El Apple ID ahora se convertía en tu identificación oficial para configurar tus Macs nuevos, iniciar sesión en el iTunes Store tanto para Mac o Windows 2000 y XP, estos dos últimos desde iTunes 4.1, para que cada compra de iTunes quedara grabada en esa cuenta para que pudieses tener acceso a ella en 3 ordenadores diferentes. Luego el límite pasó a 5, que es el que se ha mantenido al día de hoy. Y el acceso a The Mac, así como sus servicios disponibles, si es que registrabas el Apple ID junto a este, el cual se podía hacer muy fácilmente. El Apple ID a partir de aquí, con un poco de manejo manual, ya podía juntar a Apple en ese todo en uno como una llave mágica. Especialmente con el iTunes Store, que con tus compras podías autorizar y desautorizar un ordenador y sincronizar tu biblioteca musical con tu iPod de una forma tan sencilla como rápida. Desde OS X Panther, luego de deslumbrarte con su renovado menú de setup, el Apple ID estrenaba un espacio propio para configurarlo desde un inicio y así tengas acceso a los servicios sin necesidad de estar logueándote entre las apps después, considerando que ya estés unido al servicio de The Mac. En 2008, The Mac es renombrado como MobileMe desde OS X Leopard, el cual destacaba con sus notificaciones push y una mejor integración para las apps en el servicio como fotos, calendario y contactos. Los nuevos clientes también recibirían un nuevo dominio @me.com. Funciones como localizar el iPhone y la velocidad de las copias de seguridad en documentos principales fueron un aditivo interesante antes del cambio final en 2011. De igual manera, un Apple ID podía integrarse de forma manual con el usuario de MobileMe para tener tanto los servicios tradicionales como los de la nube en uno solo. Y cerca de 4 años después, 2011, Steve nos presenta iCloud, con iOS 5 y OS X Lion, mostrando todas esas increíbles funciones como iTunes in iCloud, Documents in iCloud, Apps in iCloud, buscar el Mac, iPad, iPod Touch, ya no solo quedaba en el iPhone, correo, fotos, etc. Y MobileMe es reemplazado al mismo tiempo por iCloud, tanto en el dominio para los nuevos clientes como en el programa en sí, porque iCloud llegaba como algo mucho más especial que MobileMe. Por su parte, el Apple ID, ahora sí, por fin sin necesidad de nada más aparte, tras el registro, te proporcionaba el acceso directo al iTunes Store, App Store, iCloud y sus servicios con capacidad de hasta 5 GB gratuitos desde el arranque. No había necesidad de crear un iCloud por separado porque el Apple ID ya lo incluía de serie. Así también, si ya era cliente de MobileMe, tenía la posibilidad de conservar el dominio siempre y cuando migrara todos sus datos a iCloud de forma manual. Una cosa media extraña, no se sabe por qué Apple decidió que en lugar que los suscriptores de MobileMe tuvieran todo automáticamente transferido de este a iCloud, lo tuvieran que hacer de manera manual. Más aún para los que registraron su MobileMe con el mismo Apple ID, o sea que eran la misma cuenta.
algo que terminó enfadando a muchos maqueros en aquella época, marcando que MobileMe y iCloud eran dos cosas distintas. A pesar de ser muy parecidos, lo que se había iniciado con iTools por allá a inicios de los 2000, ahí estaba finalizando. Apple ofreció una herramienta online para poder migrar los datos, pero pues no todo fue perfecto en ese proceso de mudanza. Aparte de la complejidad y las lentitudes que hubo, habían varios que se querían quedar en Snow Leopard. ¿Cómo los apoyabas? iCloud no era compatible con Snow Leopard y la desaparición de MobileMe estaba contra reloj. Creo que luego salió un parche, pero no sé si terminó siendo lo más conveniente. Aún así, con las ventajas y desventajas de este cambio, iCloud poco a poco ganó su popularidad y ahora ya con ese plus de estar al mismo tiempo integrado con el Apple ID desde el comienzo. Pero a pesar de que a este punto se intentó reducir la confusión para que la cuenta Apple fuera conocida como una sola para el público en general, sucedió todo lo contrario, probablemente arrastrando parte del cambio que tuvo de MobileMe a iCloud. Como sabrán, en antaño no había esa mentalidad en el público en general de tener una cuenta que recopilar el todo en uno. Si bien desde 2003 era posible crear el Apple ID para tus compras en iTunes y con ese mismo pudieses registrarte aparte en MobileMe para acceder a tu correo @me.com o viceversa, había un gran margen de usuarios que no hacían esto, que tenían su MobileMe y su Apple ID por separado. Hay que poner la etapa de la Mac también. Entonces llega iCloud y entre el proceso de cambio empieza a poner los ladrillos de esta famosa confusión de cuentas. ¿Cuál es para cuál? O sea, migraba mi correo MobileMe a iCloud y ¿qué pasaba con mi Apple ID de compras? ¿Cuál de los dos debería usar como principal? Los dos eran unos Apple ID al fin y al cabo. No olvidemos de los que suelen tener conflictos y tienen varios Apple ID en un solo dispositivo, que se puede hasta el día de hoy, pero esa es otra pesadilla. Inclusive superada esta etapa de transición, hablo 2014, 2015, 2016. A menudo el Apple ID seguía siendo confundido en varias facciones como la cuenta de, en lugar de referirse al Apple ID directamente. Ya saben, en relación al iTunes Store, App Store y iCloud aún. Ahora llega el 2024, el año pasado, y luego de las plataformas ya mencionadas liberadas post WWDC 2024, viene el cambio de Apple ID a Apple Account. A todo lo que uno quisiera iniciar sesión dentro de Apple se le solicita la cuenta bajo este nombre. Si es en un dispositivo no Apple como un Windows, por ejemplo, al momento de querer utilizar las apps de Apple Music, Apple TV, Podcast o Apple Devices, si uno inicia sesión en una de estas, se inicia la sesión en el resto de las demás. Mientras que si es un iDevice es mucho más sencillo, solamente uno coloca su Apple account y listo, todo viene ya iniciado sesión y listo para usarse. Todo en automático, así funciona el Apple account. Entonces, explicada toda esta historia detrás, la primera pregunta es el porqué del cambio. Como les mencioné, en algún momento varios fuera del espectro tecnológico o de la comunidad Apple, personas que por supuesto no ven mis videos ni tampoco de otros canales Apple mucho más grandes, solamente son personas que compran un iDevice para usarlo en lo que necesitan sin tener el interés de familiarizarse con los términos del ecosistema. Debido a ello, pues empezaban a llamar al Apple ID en facciones, como por ejemplo la cuenta de iCloud, la cuenta de iTunes, la cuenta de App Store, a cualquiera que necesitara preguntarle por alguna ayuda. O al mismo personal de Apple Support por vía telefónica si es que consiguen el número para llamar. Entonces había esa percepción de Apple que algunos tomaban los servicios como si cada uno fuese una cuenta por separado. Resultado en parte lo que dejó la transición de MobileMe a iCloud, pero también parte de algo normal en los usuarios no entusiastas de Apple, que de alguna manera estos términos les podrían resultar complicados para comprender lo que abarcaba un Apple ID. Por ello, es razonable en decir que si las personas en general asocian un servicio de Apple que debe ser enlazado con cuentas de, es preferible que lo relacionen con Apple directamente que con un ID o Identification, saliendo así cuenta de Apple o Apple Account en inglés. Un Apple Account te abre el acceso a todo Apple, todos los servicios, enlazar tu ecosistema para que compartan las mismas actividades, así como otorgarte otros beneficios especiales o registrar las garantías de Apple Care en cada iDevice en uno solo. Asimismo, quienes quieran iniciar sesión fuera de productos Apple van a tener directamente la misma interfaz de login para que sepan que lo único que necesitan es su Apple Account como esa llave mágica. En lo que a mí respecta, yo no lo veo nada mal, lo he llamado Apple Account desde el cambio y sigue sonando igual de genial que el Apple ID. Efectivamente, el nombre Apple ID tiene mucha más historia detrás, hay más nostalgia del uso del término desde sus comienzos, está desde 2003 o estaba, pero es cuestión de tiempo para que otros lo puedan aceptar con el tiempo, porque como término suena bien. Apple Account. Apple Account.
Y otra posible razón es también la cantidad de servicios que Apple tiene hoy en día, señores. Ya no es solo los tres legendarios, iTunes, App Store y iCloud, sino también todo lo demás. Apple TV Plus, Apple Music, Fitness Plus, Apple News, Arcade, solo por mencionar unos cuantos, y súmele el reciente Apple Care One. Sé que a algunos les fastidia tantos servicios, lo puedo comprender, pero hablando en un término general, quienes necesiten algo más fuera de los tres legendarios, la simplificación del nombre también va a caer bastante bien para que usuarios que no están tan metidos en la terminología como nosotros puedan comprender esto. Inclusive si no tienen un iDevice, porque recuerden que servicios como Apple TV Plus o Apple Music, hasta iCloud, pueden ser usados en dispositivos no Apple como Windows, Androids, web o televisores. Entonces, si directamente lo relacionamos con el Apple Account como esa llave para entrar, a estos clientes se le va a hacer mucho más fácil ubicarse, sea el cual sea. ¿No suena genial? Para mí sí lo es, porque tenemos un cliente que aunque no tenga ningún iDevice, cuando vea la facilidad de que es loguearse entre los servicios de Apple, más o menos como por ahí le va a ir tentando pasarse a algún producto Apple. ¿Alguna opinión? ¿Algún comentario? Me gustaría conocer qué piensan sobre el cambio de término y si son como yo que Apple Account como nombre para ustedes les suena igual de bien. Además, también sería interesante conocer cómo es el dominio de su correo Apple. Mac.com, Me.com, iCloud.com. En mi caso, mi Apple Account es de 2014, así que mi dominio es iCloud.com. Evidentemente, los que tengan el Me.com o el Mac.com son de la vieja escuela. Los estaré leyendo en la cajita de los comentarios. Muchas gracias por ver. Muy buen día o noche.